hablábamos de Jonás. Jonás es una paloma. Jonás es un profeta en una época en la cual el reino de Israel estaba dividido. Y Jonás, este profeta que recibe un mandato de Dios, y su reacción nos llama la atención. Y luego estamos analizando un poquito acerca de la vida de Jonás. Pero vamos a orar y vamos a empezar dando gracias a Dios por este tiempo y por la vida de Jonás. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por el tiempo que tú nos das. Bendito Dios, por permitirnos hoy estar aquí, Señor, en esta tu iglesia. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Dios, que tu palabra transforme nuestro corazón, Señor, y cambie nuestra forma de hablar y de pensar y de actuar, Señor. Que sea tu Santo Espíritu quien guíe y dirija este estudio, Señor, y que pongas tu palabra en mi boca, Dios, y que permitas que hable con de nuevo y que pueda expresar tu voluntad hoy aquí, Señor, para tu pueblo. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero hacer un pequeño resumen. Vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Jonás. Y empecemos a recordar que el libro de Jonás es un libro que es escrito al pueblo de Israel, que es escrito por el profeta mismo, y que tiene un mensaje de evangelismo y de paz, un mensaje de amor. Por supuesto, aquí encontramos algo simpático en el capítulo 1, versículo 1. Si leemos un poquito, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de ti. Aquí encontramos el mandato: levántate y ve. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y lo dejó ahí. Un profeta al cual Dios le habla y le da un mandato, y Jehová le dice a Jonás que vaya y lleve un mensaje de juicio a un pueblo desobediente. Y la respuesta de ese profeta es la que no nos esperamos: se levanta y se va. Gloria a Dios, llegó la luz. Se va a un lugar diferente, distinto. Aquí vemos un poco el corazón del profeta y luego explicamos un poco las razones. ¿Recuerda un poquito por qué Jonás desobedece el mandato de Dios? Sí, porque no quería que Nínive se salvara. No quería que Nínive se salvara. Esa era realmente su razón. Pero al final llegamos a una conclusión que vamos a recordar ahora. En el capítulo 1 habla de la desobediencia de Jonás, cómo Dios utiliza los elementos, el viento y la lluvia y un pez, para hablar con Jonás, y transforma esta desobediencia en un acto de construcción, constructivo en el corazón de Jonás. Jonás, quien ora a Dios, mientras todos en el barco estaban orando y clamando a Dios en medio de la tormenta, Jonás no ora. Cuando él da la solución, dice: pues si ustedes quieren encontrar solución a este problema, tírenme al agua. Y en el agua es devorado por un pez que Dios preparó. Y estando en el vientre del pez, capítulo 2, aquí vamos a buscar el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y entonces Dios lo escuchó. Y aquí empieza la historia. Dos capítulos primero. Uno es Jonás, capítulo 1 y 2. Cuando encontramos que Dios le habla a Jonás y le dice: tienes una misión. Y encontramos la desobediencia de Jonás. Jonás pensaba que podía huir de Dios, y sabemos que es imposible hacer eso. En el capítulo 2, Jonás, en el vientre de un pez, ora, y Dios escucha su oración. Y Dios transforma eso, es decir, hace que el tiempo en el pez transforme el corazón de Jonás y reflexione acerca de una cosa: su pecado. Y su pecado no era otra cosa más que egoísmo. Él quería hacer su voluntad. Y ahí termina este punto. Este punto es interesante en el capítulo 2 porque hay quebrantamiento en el corazón de Jonás. Jonás, en el vientre del pez, es quebrantado, reconoce a su Dios, ora a su Dios, y Dios le salva, ve el poder de Dios y sobre todo la misericordia de Dios. Así que ese gigante con el cual luchaba Jonás, que era su egoísmo, el querer hacer su voluntad, que todas las cosas salieran conforme a su voluntad,
es transformado y llama la atención. Entonces, ¿qué? Vamos ahora sí. Capítulo 3. Ustedes lo tienen por acá, ¿cierto? Vino palabra de Jehová y por segunda vez, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Los versículos anteriores eran: ve Jonás a Nínive, y Jonás se va para otro lugar. El segundo capítulo es Jonás ora a Dios y Dios le escucha. El capítulo 3 es una orden directa: Jonás, ve a Nínive. Esta es una orden ya más directa, más personal, pero esto es interesante. Dice acá que hay un segundo llamamiento a Jonás, y este llamamiento es mucho más personal. Ya le dice claramente qué tiene que hacer. Le dice: proclama contra ella el mensaje que yo te diré. Fíjense que encontramos en la Biblia otras segundas oportunidades, ¿cierto? Por ejemplo, en la vida de Moisés, en la vida de Pedro, encontramos segundas oportunidades. Así que Dios es un Dios de oportunidades. Y nosotros estamos muy tranquilos pensando que Dios es un Dios de muchas oportunidades. Así que quiere decir que yo puedo faltar muchas veces, y Dios siempre me va a dar una oportunidad más. Y hay que tener cuidado. Este es un punto de reflexión. No puedo estar tan seguro que Dios me va a dar una segunda, una tercera, una 20, una 50 y 100 oportunidades. También hay un Dios de juicio. Y eso lo encontramos en la Biblia, algunos profetas, algunas personas con llamados específicos, en donde tenían que ir a un lugar, llevar un mensaje, y de regreso se les decía: no comas ni bebas. Y resulta que encontramos en la Biblia que hay personas que no lo hicieron, fueron engañadas. Un varón de Dios que llevaba un mensaje a un rey, y resulta que es engañado y come, y se lo come un león. Esto no quiero ser tan puntual en términos de lo que Dios quiere en tu vida. Yo creo que básicamente a veces yo no entiendo la voluntad de Dios, pero es mi inspiración obedecer. Mire, el mensaje aquí en este libro es: yo no puedo dar por sentado, por seguro, que Dios me va a tener que dar todas las oportunidades, y yo me la paso despreciando oportunidades para el arrepentimiento y la transformación de mi corazón. Total, Dios me va a dar una oportunidad más. Hay un momento en que Dios, en su naturaleza de juicio y de justicia, tiene que castigar. Y ese castigarme, decíamos en la predicación anterior, no tiene la intención de destruir mi vida. Es que Dios no quiere destruir tu vida cuando te envía pruebas en tu vida. La intención de Dios es transformar tu corazón, restaurar tu corazón. Entonces, veamos un poco la naturaleza de Dios. A ver, se le dice al profeta que vaya a Nínive, y ya sabíamos que es esto: una ciudad grande, que para atravesarla había que caminar 3 días. Una ciudad muy grande que tenía una población de 120,000 habitantes. Era importante, grande y rica, pero también era grande su pecado. En Nínive abundaba el pecado. Por eso es que Jonás estaba allí y comenzó su viaje de 3 días por la ciudad para declarar lo que Dios les había advertido. Él tenía que decir: arrepiéntanse, porque su pecado es grande. Ahora, hay algunas teorías de cómo Jonás pudo llamar la atención. Imagínese que usted llega a una ciudad de 120,000 habitantes, más grande que Tequis, no sé si más grande que San Juan, 120,000 habitantes. ¿Cómo llamamos la atención para que la gente nos escuche? Hay algunas personas que dicen que este tiempo, estos 3 días en el pez, en el vientre del pez, habían cambiado la apariencia física de Jonás. Así que es muy probable que los jugos gástricos le hubieran hecho caer el cabello a Jonás. Tal vez el no tener contacto con la luz y el contacto con los ácidos hubieran aclarado su piel. Y entonces eso llamaba la atención, aparte que seguramente olía muy mal. Jonás empieza su labor evangelística.
Y el juicio de Dios era lo que proclamaba Jonás a ese lugar, que decía una destrucción total de la ciudad hasta su fundamento. ¿Por qué? Porque era una ciudad grande, rica y pecadora. Y el mensaje de juicio lo encontramos directamente. Dice Jonás, seguramente en un principio, recordemos que Jonás no tenía mucho amor por la gente de Nínive, porque tenía desprecio por su maldad. Ellos eran enemigos de Israel. Así que muy seguramente Jonás disfrutó ese primer tiempo, diciendo, viene juicio hacia ustedes. Es posible que esto pasara. Y por supuesto les hablaba de una futura destrucción. Pero ahí encontramos algo interesante. Volvamos un poquito a estos versículos. Encontramos que capítulo 3, versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad que caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y lo vamos a dejar ahí. Esto quiere decir que en la misión de Jonás de llevar un mensaje de arrepentimiento encuentra un público receptivo, que no era lo que él esperaba. Recuerden, ese pueblo era enemigo de Israel y el mensaje de Jonás era para un pueblo enemigo. Y lo que iba a ir es a decirles que se arrepintieran. Y el pueblo escuchó, pero no solamente escuchó, el pueblo se arrepintió. Esto fue muy bonito, porque es una labor interesante. Nosotros tenemos como finalidad la misma función de Jonás, contarle a la gente o llevarle a la gente un mensaje de amor, sí, pero también hacerle consciente de una realidad, pecado. Y cuando somos conscientes de una realidad que es el pecado, entonces entendemos el amor de Dios a través de su obra. Y lo que nosotros hacemos en consecuencia, o deberíamos hacer en consecuencia, es cambiar, recibir a Cristo, recibir el pago por pecados y tener una vida transformada. Se escucha muy sencillo, pero siempre mencionamos que los cristianos somos pocos en el mundo comparativamente. Por lo tanto, el mensaje no ha sido tan exitoso. En el caso de Jonás, llega a un pueblo, a una ciudad de 120,000 habitantes, y el mensaje es exitoso. ¿Qué era lo que decía Dios? Bueno, le dio un mensaje, que era, le doy un tiempo, 40 días. 40 días para que se arrepintiera. Quiere decir que Dios tenía misericordia de ese pueblo. Si no hubiera habido misericordia, Dios no hubiera dado ese tiempo para arrepentimiento, 40 días. Dios lo conoce todo. Entendemos claramente eso, pero Jonás no, el pueblo tampoco. Se lleva el mensaje, es propicio el corazón de los ninivitas, la gente se arrepiente, arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que genera el arrepentimiento en este lugar? La palabra de Dios. Mire, volvamos otra vez a la Biblia. Versículo 5 otra vez, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El que estaba diciendo esto era el rey de una capital de un imperio que era el imperio asirio. ¿Quién sabe si se volverá? Decía. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Qué motivaba al pueblo? Tenían miedo. Tenían miedo. Creían en Dios. Eso mismo pasó con Sodoma y Gomorra. Sí. ¿Qué hizo Dios con esos lugares? Los destruyó. Aquí fue diferente. Y entonces Dios, al ver esto, dice, versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
La historia es éxito. ¿Se dan cuenta? La labor de Jonás es un éxito total. Llega a un lugar, predica el evangelio de arrepentimiento, el pueblo se convierte desde el rey hasta los animales, pasando por los grandes de la ciudad, por los jóvenes, por los hombres, por las mujeres, por los niños, los bueyes, los burritos, todo el mundo tenía esa sensación. ¿Qué fue lo que hizo que cambiaran la actitud? La palabra de Dios. Por eso es tan importante. Hoy decimos, ¿cuántos versículos leíste? Bueno, tantos. Fíjate, la palabra de Dios cambia tu vida. Es muy probable que cuando tú conoces a un creyente, notes algo diferente en su vida. Tal vez encontrarás que lucha con las mismas cosas que todo el mundo, pero debe existir algo distinto que impacte tu vida, porque nosotros queremos y anhelamos ser un reflejo de nuestro Señor y Salvador. Queremos tener una identificación tal en Cristo que permita que a través tuyo la gente vea un mensaje de la Biblia. Puede ser de amor, puede ser de principios, una diferencia entre el bien y el mal. Y ojo, porque aquí estamos pensando que nosotros podríamos llegar a actuar mal y se nos permite que podamos pecar, porque total, Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios es un Dios de oportunidades, ¿sabe? Porque Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Y en esa justicia de Dios tenemos que tener la misma actitud que el pueblo de Nínive. ¿Cuál era la actitud? Temor. Y ese es el temor de Dios que hemos hablado y hablado y hablado y hablado. Temor de Dios es ese temor reverente a un Dios que es santo, santo, santo. La cosa es simple. Dios me ama y ha provisto una tabla de salvación para mi alma. Está en mí el hecho de tomarla. Mire, aquí mencionabas hace un ratito, hermano Heriberto, el salmista, que decía que solamente a los que buscaban la perfección, Dios podía usarles. Y puedo creer y entender esto, porque el profeta Jonás, que era un hombre común y corriente, no, era un profeta. Amaba a Dios, Dios le hablaba directamente, le decía cosas que tenía que hacer. Se le dio una orden y no quiso obedecerla. Lo cual demuestra, quien escribe, que es Jonás, que yo, Jonás y tú tenemos algo en común. La desobediencia, el egoísmo. Eso lo entendemos claramente. ¿Recuerdan el ejemplo que hay cosas que podemos aprender de manera natural? Aprender se necesita disposición del corazón y tiempo de estudio para el aprendizaje, ¿cierto? Dirección para el aprendizaje. Pero para la desobediencia, ¿qué se necesita? Nada. Sale natural, actúa de una forma natural. Sé natural, pues sé desobediente. Voy a leerles algo que me llama la atención de estos puntos interesantes. Pregunta es cómo estaba Nínive cuando Jonás llegó ahí. Y decían, pues él pensaba varias cosas. Jonás pensaba, ¿cómo me van a recibir? Si se reirían de mí, si me perseguirían. Pero este murmullo del pueblo se aplacó y la quietud santa impregnó todo este pueblo. Había arrepentimiento genuino del pecado, porque encontramos tres cosas. Los habitantes de Nínive creyeron en Dios. El pueblo creyó en el mensaje de Jonás, porque sabía que venía de Dios. Y entonces, ¿sabe qué hicieron? Algo que a veces debemos hacer nosotros. Tomaron en serio el mensaje. Nosotros también escuchamos el mensaje. Y la pregunta es, ¿siempre lo tomamos en serio? ¿El poder transformador de Dios está presente en mi vida? ¿Yo reflejo eso? Fíjese que es necesario que ese mensaje entre en mi corazón y que yo refleje. Y esos son los frutos que conocemos en el cristiano.
Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso lo encontramos en Gálatas 5. Y ese es el punto en el cual debemos meditar todos los días. ¿Reflejamos frutos espirituales o reflejamos esos frutos carnales que también conocemos? Ira, enojo, contienda, gritería, pleitos, borrachera, maledicencias. ¿Qué somos, carnales o espirituales? ¿Qué reflejamos en nuestra vida? ¿Somos salvos? La salvación no es una cosa más que recibir el perdón de mis pecados, pero esa partecita de recibir el perdón de mis pecados implica que el poder transformador del Espíritu Santo en mi vida empiece a dar frutos. ¿Cómo puedo ser yo salvo si los frutos que doy son carnales y no espirituales? Es bien importante decir, yo soy salvo. Y yo digo de una vez, sí, porque yo creo en Jesucristo. Él murió por mí en la cruz, perdonó mis pecados, nadie me puede apartar del amor de Dios. Y cito Romanos 8. Pero no hay frutos. Entonces, con sinceridad, ¿soy salvo? Esa es una pregunta que yo realmente debo hacerme todos los días de mi vida. Quiero ser salvo, Señor, quiero que tú cambies mi corazón, yo quiero reflejar esos frutos que tú me das. Quiero hacer tu voluntad. Yo no puedo decir que Jonás no era salvo. Jonás no era obediente. Jonás era egoísta. Jonás quería hacer su voluntad. Jonás tenía prejuicios. Pero yo también lo hago. Así que Dios quería transformar el corazón de Jonás y Jonás se resistía. Seguramente Jonás estaba confiando que Dios le daría una oportunidad más, como se la dio en el vientre del pez, ¿recuerdan? Estaba en el vientre del pez, quería morir, ¿no? Él mismo pidió que lo aventaran al mar. Esa fue su voluntad, fue su decisión. Y estando ahí ya no fue tan macho. Y a veces nosotros somos así como que, mejor me muero, yo ya siento la muerte, me voy a morir. Oiga, me voy a morir. Y cuando estamos frente a frente con la muerte, ¿somos tan machos? Es que está complicado desafiar a Dios, al Dios de los cielos. A veces tendría una justificación si yo no lo conozco. Pero si lo conozco y aún así lo desafío, yo no sé si hay justificación para mí. ¿Qué hizo entonces este pueblo? Hizo ayuno, se vistió de cilicio y ¿qué? Se sentó sobre ceniza. 3 cosas que demuestran un arrepentimiento sincero hacia el pecado. Y hay muchas cosas que quisiera mencionar, pero ni siquiera estoy llevando el tiempo, así que les pido el favor que me lo hagan saber. Hay 3 cosas que demuestran un arrepentimiento sincero. Mire, vuelvo al ejemplo general, y yo no quiero hacer menciones personales, pero voy a utilizarme a mí mismo para hacer estas menciones. Yo soy confrontado con un pecado porque tengo hermanos que me aman y es su obligación llamarme a mí y decirme, hermano, usted peca. Y yo puedo hacer muchas cosas. Lo primero es que empiezo a buscar culpables, no soluciones. Lo segundo es que empiezo a defenderme vehementemente. ¿Y el reconocimiento de pecado? ¿Tengo alguna oportunidad si yo no reconozco mi pecado? ¿Tengo opción ante Dios? Ninguna. Realmente entonces no ha habido ese cambio. Ellos se vistieron de cilicio, que era una ropa gruesa, ayunaron y se sentaron sobre ceniza. La motivación no lo sé, tal vez tenían miedo, yo creo que sí, que fueran destruidos, pero tal vez y muchos de ellos su corazón era realmente sincero y se arrepintieron por su maldad. También clamaron a Dios. Entonces, llega el mensaje de Jonás, tú recibes el mensaje y la respuesta es tuya hacia el mensaje. Pero el mensaje que vemos aquí es de arrepentimiento. Y en los capítulos anteriores, capítulo 1, encontramos que los marineros todos clamaron a sus dioses, menos Jonás. Y todos le preguntaban a Jonás,
Y Jonás no clamó a Dios. Y ellos le pedían que por favor clamara al Dios de Jonás. Ora a ver si nos salvamos. Y Jonás clamó a Dios en el vientre del gran pez y Dios lo escuchó. Este es un mensaje interesante. ¿Qué puedo ver yo acá? 1, capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y entonces no lo hizo. Y varias cosas que me gustaría mencionar. Vio Dios sus acciones, las acciones de este pueblo, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y entonces no lo hizo. ¿Qué fue lo que vio Dios? Él vio obras, que ellos se volvieron genuinamente de su pecado. Lo genuino de su arrepentimiento se vio en la evidencia de vidas cambiadas. Y sí puede haber vidas cambiadas si yo reconozco mi pecado. De lo contrario, les repito, no hay posibilidad de vida cambiada. Si yo no reconozco y sigo defendiendo. A ver, en la vida de Jonás vemos que él prefiere defender su pecado de desobediencia que obedecer a Dios. Y muchas veces en nuestra vida preferimos defender nuestro pecado que obedecer a Dios. Y después uno podría decir, un poquito más adelante, una reacción de Jonás que llama la atención, pero Dios vio sus obras. Y Dios se arrepintió y no lo hizo. Dios cambió su declaración de juicio y lo rescató de su pecado y su culpa. Sin embargo, y esto es importante, esto no significa que Dios se arrepintió ni cambió de parecer. Más bien permaneció fiel a sus principios eternos de justicia y misericordia. Porque entonces estamos pensando que Dios actúa mal y se arrepiente de lo que hace mal. No podríamos seguir a un Dios así que duda. Hoy quiero juicio, pero ya no quiero juicio. ¿Qué confianza tendríamos en un Dios que cambia de parecer? Lo vemos acá, en Números 23, 19, cuando Dios dicen de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. El punto es el carácter de Dios. El carácter de Dios es que no cambia. No cambia. Más bien, a medida que la gente cambia, Él cambia su relación con ellos. Para que Dios cambie conmigo de juicio a misericordia, eso depende de mí. ¿Cómo voy cambiando para que Dios pueda cambiar su ley de un juicio a misericordia por mí? Porque realmente Dios no me hizo a mí para mandarme al infierno, ni para castigarme. El otro día, y ayer se fue una paciente que yo quería que hablara contigo. Raro, había cometido un acto en su vida del cual estaba arrepentida. Y ella pensaba que lo que estaba pasando en este momento en su vida era castigo de Dios. ¿Sabe? El juicio es una cosa, pero Dios nos ensaña en mi vida. Lo que Dios quiere es cambiar mi corazón, reconstruir mi corazón. ¿Cómo puede reconstruir mi corazón si no hay un arrepentimiento genuino? Porque un arrepentimiento genuino cambia mi manera de ser. Ya no soy el mismo, en verdad. No puedo con mis fuerzas, pero con las de Dios sí puede. ¿Alguien me dice cuánto llevo? Yo me puedo echar 2 horitas acá. Nada más faltan 15 minutos. Muy bien. Ay, Dios mío. Bueno, seguimos. Hasta aquí vamos captando la idea. Capítulo 3. Dios perdona a este pueblo. Las leyes de Dios no cambian. Así que podríamos decir, mire, ¿por qué no dejamos este libro de Jonás en 3 capítulos? 1, la desobediencia de Jonás. Dios lo busca, restaura su corazón. Capítulo 2, el pez. Jonás se arrepiente y clama a Dios, Dios lo escucha. Capítulo 2. Capítulo 3, cumple su misión exitosamente. Se arrepiente todo el mundo. ¿Por qué hay un 4 capítulo? Porque se enojó Jonás. Ya fue exitoso, ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Lo podríamos haber dejado ahí? No,
No esperábamos esto, capítulo 4. Vamos a leerlo completo, está muy bonito. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿No te había dicho? Por eso me apresuré a huir de Tarsis. Tengo derecho a ser desobediente, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Te lo dije, Dios, sabía que tú eres bien buena gente, siempre estás perdonando, por eso era que no quería. Yo tenía razón. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Estoy tan enojado que mejor me muero. Primera vez que le pide que le quite la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, como siempre huyó, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra a hacer su berrinchito, hasta ver qué pasaba con la ciudad. Como Dios cambia de opinión, yo me siento aquí a ver si cambia de opinión y mejor decide destruirla. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Una calabacera es una planta, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó, así como preparó un pez, también preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo segunda vez: mejor sería para mí la muerte que la vida. Y hay que tener cuidado con lo que pedimos, ¿cierto? Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho, me enojo hasta la muerte. Y Jehová dijo ¿tuviste tu lástima de la calabacera, de la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y además muchos animales. Preguntas. Voy a leerles acá. Dice: desde nuestro punto de vista, la historia de Jonás pudo haber terminado en el capítulo 3. El trabajo se había hecho, Nínive se había arrepentido y todo estaba bien en el mundo. Pero el capítulo 4 está ahí por alguna razón. Cuando llegamos al capítulo final del registro de Jonás, lo vemos fracasando en el éxito. ¿Por qué un éxito? Porque toda una ciudad se convirtió. ¿Por qué fracaso? Porque después de ser el instrumento de Dios para producir el mayor reavivamiento de la historia humana, Jonás estaba más que molesto, estaba ardiendo de una ira que no se apartaba de él. Y es fascinante ver rápidamente que Nínive respondió a la obra de Dios, y al mismo tiempo lo lento que respondió Jonás al mandato. Yo puedo ver algunas cosas en la vida de Jonás. Jonás tenía la esperanza que si obedecía de mala manera a Dios, chance y Dios iba a destruir ese pueblo. Él guardaba esa esperanza. Dijo: yo te obedezco y tú me obedeces, ¿no? Algo así, tú me das, yo te doy. Lo interesante de esto es que Dios es justo y misericordioso. Y esa misma misericordia que tuvo con Jonás, que Jonás recibió con gozo cuando estaba en el vientre del pez, él no la quiso tener para con un pueblo de más de 120,000 habitantes. Entonces Jonás acusó a Dios. Y yo me pregunto, si alguna vez en nuestra vida, aquí con sinceridad, no hemos dudado de la justicia de Dios, no hemos dudado un poquito de Dios, cuando vemos en algunas circunstancias y decimos: yo no puedo creer que Dios es justo, porque si fuera justo, ¿cómo permitiría estas cosas?
Y cuando lees la Biblia y te quedas en el Antiguo Testamento y dices, yo leí el Antiguo Testamento y me generó gran molestia. No tenía el Espíritu Santo. No pude entender la obra de Dios a través de ese Antiguo Testamento, de un pueblo rebelde, de su mismo pueblo defraudando constantemente a Dios, como Dios mostró amor y misericordia, y cómo hemos visto el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Déjame decirte que una labor muy difícil para Dios con este pueblo rebelde, dice, de dura cerviz, de dura cabeza. Y aún así hoy vemos su amor todos los días en nuestra vida. Y si no lo vemos, es porque nosotros como Jonás hemos decidido ir para el otro lado donde Dios te marca que vayas. Y entonces aquí como Jonás le dice 2 veces, mejor me muero. Si no haces lo que yo quiero, mejor me muero. Y tiene a veces uno muchas veces compasión por cosas pequeñas. Por supuesto, hay que tener compasión, afecto por las personas, por los niños de la calle, por los animalitos, pero te invito a que tengas más pasión por las almas perdidas. Es importante que tengas todo eso, que haya en ti justicia, ese reflejo de Dios, pero no es posible que esté más preocupado por una planta que se secó, que por 120,000 personas, niños, mujeres, animales, y todavía se sienta en un monte a esperar que Dios cambie de opinión y decida destruir esa ciudad. Yo podría preguntarme una cosa al final de esta historia. Aquí termina la historia con esa pregunta. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y también muchos animales. ¿No tengo yo más misericordia por un pueblo de 120,000 personas que por una planta? ¿Y tú por qué no? Uno podría decir, ¿qué pasó con Jonás después? ¿Se enojó? ¿No cambió? ¿Se regresó a su pueblo con resentimiento hacia Dios, hacia los ninivitas, hacia los del barco, hacia todo el mundo? ¿Y fue destruido en medio de su ira? Porque mire, la ira empieza por cosas pequeñas. Nunca por cosas grandes, es igual que el pecado, la ira es un pecado. Y después me enojo hasta porque se me desamarran los zapatos. Es progresivo en mi vida, el pecado en mi vida me invade como un cáncer. La cosa es que yo puedo pensar que qué triste, un profeta de Dios, un hombre que tenía conocimiento de Dios, no pudo ser usado más por Dios. Porque no lo veo más allá. ¿Qué pasa contigo y conmigo? ¿Será que Dios ya no me puede usar? Porque yo persisto y no quito el dedo en renglón en mi pecado. ¿No te parece triste que ya Dios no pueda usar tu vida? Porque tú así lo decidiste. No está hablando necesariamente de una muerte física, una muerte espiritual. Que tu resentimiento no te permita ser útil para Dios. Porque tú tienes molestia contra Dios. Y el amor de Dios, y el perdón, y la misericordia que yo mismo he recibido, la puedo recibir para mí, pero no la puedo dar para los demás. Pues mire, la historia puede ser un poco diferente, y me gusta más esta última parte de la historia, la cual escribí, porque yo no quisiera pensar que ahí se acaba la historia de Jonás, y que el profeta ya no fuera útil para Dios, porque puedo ver en mi vida ese mismo reflejo y yo no quiero, me resisto a no ser útil para Dios, por encubrir mi pecado o mis pecados, quiero ser útil. Pero vamos a ver otra perspectiva. ¿Qué puede pasar? Dice, ¿qué sucede después? En el tiempo que le hubiera tomado a Jonás regresar a su ciudad, que se llama Gat-Hefer. Es algo así como un mes, recuerden que eran más de 800 kilómetros, 30 kilómetros diarios, caminaba. Él tuvo tiempo de reflexionar en su corazón y pensar que tal vez Dios había utilizado todas estas circunstancias para que él pudiera ser útil y llevar un mensaje de salvación a un gran pueblo enemigo de Israel. Tal vez esta historia es una historia que fue escrita para Jonás y para el pueblo de Israel. Y yo no puedo decir que el pueblo de Israel no tenía razón, si habían sido asolados
por este pueblo asirio, por los ninivitas. Pero esto me enseña a que el amor de Dios es universal. El amor de Dios es universal. Yo no estoy viendo a Dios que aprobara el pecado de esta gente. No, yo estoy viendo a Dios amar al pecador y preparar un profeta que les llevara un mensaje de salvación. Yo quiero pensar que lejos de que Jonás endureciera su corazón porque Dios no había hecho y cumplido su capricho, tal vez Jonás tuvo ese tiempo de 30 días para reflexionar y transformar ese corazón. Y de esa manera verse motivado para comentar, para compartir su historia, para que otras personas como tú y como yo pudiéramos ver el amor de Dios en nuestras vidas. Quedan muchas conclusiones. Jonás experimentó la misericordia de Dios, pero Jonás no tenía misericordia. Que Jonás recibió el amor de Dios, pero él no fue capaz de devolverlo a las personas. Que Jonás se benefició de la paciencia de Dios, pero tenía resentimiento hacia Dios porque mostró la misma paciencia hacia Nínive. Es fácil olvidar que el que perdona mucho debe amar mucho más. Y el que ha recibido misericordia debe ser misericordioso. Jonás tuvo éxito al oír de la misericordia de Dios, pero su mayor fracaso fue que no quería que a los demás se les permitiera experimentar la misericordia de Dios. Yo quiero terminar con esta predicación sacando algunas conclusiones. Jonás soy yo. Jonás eres tú. Nosotros hemos decidido hacerlo a nuestra manera, pero el hecho de estar hoy aquí, escuchando un estudio, nos da esperanza. Queremos hacer que ese viejo hombre voluntarioso y terco, pecador, sin amor y sin afecto natural, realmente muera. Recuerden, la Biblia nos menciona que cuando estamos en Cristo, nos convertimos en una nueva creación. Y esas cosas viejas pasaron. Y permitamos que todo sea hecho realmente nuevo en tu vida. Puedo decir que la vida de Jonás es un ejemplo en mi vida para dejar morir, para dejar atrás esa vieja naturaleza y permitir que el poder transformador de Dios en mi vida permita que florezcan frutos espirituales todos los días, en mi vida, en mi corazón. Que realmente uno pueda hacer ese reflejo, no ese reflejo nauseabundo de Jonás, que a través de esa imagen sin cabello y blanco y maloliente, Dios pudo llevar un mensaje. Yo no quiero llevar el mensaje de salvación cuando esté en una cama postrado y muriendo de cáncer, cuando esté por allá en un cuarto amargado y decir, clamé a Dios y Dios me respondió. ¿Sabe? Me gustaría tener una imagen diferente. Cuando me levanto y le digo, Señor, este día caminemos juntos. Mire, me baño, me visto, me presento bien, me pongo agradable para el mundo y te digo, Cristo te ama, murió por ti. Y yo también te amo. Yo no necesito en mi vida clamar a Dios por una muerte espiritual. Completamente invadido por un cáncer, el cáncer del pecado. Señor, hoy reconozco mi pecado. Me arrepiento de mi pecado y quiero que tu poder transformador entre en mi vida y me cambie. Y entonces permita que el mundo vea esa nueva imagen de un hombre nuevo. Lo que antes era, ya no existe. Lo que hoy soy es lo que el Señor ha hecho en mi vida. Ha transformado mi vida. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra y por la vida de Jonás. Señor, gracias porque ese tiempo de regreso a casa le permitió reflexionar acerca de su pecado y su conducta hacia ti.
Señor, te damos gracias porque todos los días tenemos ese tiempo para reflexionar acerca de tu gran amor y tu misericordia. No queremos olvidar tampoco el juicio, no queremos olvidar, Dios, que tus leyes no cambian, que tú aborreces el pecado, pero me amas, Señor. Me amas tanto que estuviste dispuesto a tomar mi lugar en una cruz. Gracias, Dios, porque hoy nos has hablado, Señor, con tu palabra y a través de la vida del profeta nos has mostrado que es más fácil amar que odiar, que es mejor obedecer que ser reprendido y castigado, Señor. Hoy te pido por todos mis hermanos, porque todos estamos enfrentados con una batalla con nuestro pecado, Señor, con nuestros pecados. Pero sabemos, Dios, que tú no vas a quitar el pecado de nuestra vida, tú nos vas a dar fuerzas para enfrentarnos y vencer el pecado, porque es tu palabra la que nos da el poder, porque es tu Santo Espíritu el que nos enseña y nos redarguye cuando estamos obrando y actuando mal. Señor, gracias porque tú nos has perdonado. Gracias por este día, mi Dios. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.